Pero es que me ha recordado... Bueno, todo esto que estamos hablando en general me recuerda un poco a eso, ¿no? Que además ya lo dije en un programa de Raz, cuando hablamos brevemente de eso, que la Biblia, para mí, vamos, bajo mi punto de vista, la Biblia es un libro increíble, ¿no? Es una auténtica obra maestra de la literatura. Mis seguidores ya me conocen y saben que como agnóstico que soy, respeto a tanto a los ateos como a los creyentes. Otra cosa es, lo que opino del estamento de la religión o del radicalismo, eso ya me lo guardo para mis adentros. Pero esto me recuerda a cómo la Biblia está llena de simbología, de metáforas, de filosofía y de parábolas, y de cómo a día de hoy la gente se lo toma todo a término literal. Por supuesto, por supuesto. Lo que hace es que las personas se emperran con que en esa época no existía tal cosa como la parábola. ¿Me entiendes? Y se lo quieren tomar literal. Y no es así, no es la intención. Claro, joder, claro. Y es verdad que, además, que la Biblia es histórica, porque tiene muchos datos históricos. Pues de cómo se invadió tal ciudad, de cómo tal ejército marchó contra un reino y cosas así, ¿no? Pero es que, aparte de eso, tiene multitud de historias. Como, por ejemplo, la de Jonás. Me viene a la cabeza que fue llamado por Dios para difundir su palabra, ¿no? Pero este se negó y huyó, escapó, y entonces Dios desató una tormenta y cayó del barco en el que iba y se lo tragó un pez gigante que lo tuvo en su vientre durante, no sé si eran 3 días o 4 días, 3 días y 3 noches, algo así, o 4 días y 4 noches, y se pasó todo el tiempo rezando a Dios y al final le perdonó e hizo que el pez lo vomitara en la costa. Son historias metafóricas que pueden tener muchos significados. Es una gran metáfora. Es una gran metáfora. Mira, la Biblia es un libro, yo creo que es el mejor libro de la historia. Es un libro maravilloso, en el que incluso hoy, tú lo abres y en un salmo, o en un pasaje, o en una cita puede decir algo para ti, para una situación que tú estés viviendo en tu vida, ¿no? Es como el I Ching. Es con esa intención. No, o sea, no tiene sentido que sea literal, porque inclusive no va a tener no va a carecer completamente de lógica. Es un libro de enseñanzas que tú tienes que saber interpretar. Y un pasaje o un versículo de la Biblia puede significar para ti una cosa, claro, y para mí otra. Por supuesto. Y aún así que a los dos nos enseñe algo. Es totalmente cierto. Por supuesto. Pero hay que saber qué es real y qué no. Porque muchas veces las personas de la época, y como se puede ver en el vídeo anterior que hice, ¿no?, magnificaban y rellenaban lo que no comprendían, y lo llenaban de misticismo y creencias. ¿Cuántos escritos hay de gente que veía una inundación y se creían que era el fin del mundo? O mira, los eclipses, que tenían un eclipse solar a las 2 de la tarde y todo el mundo estallaba en pánico. Ajá, exactamente. Por supuesto. Y lo peor es que estas personas, los que te hablan en estos pseudo documentales, o sea, pretenden que los eclipses no empezaron a pasar a partir del siglo XX. Desde que se inventó la cámara. Antes no existían eclipses, antes no existía el cáncer, antes no existían los cometas que caían, o las estrellas fugaces, o los huracanes, o Pompeya, que fue una explosión. Otra vez, perdóname el francés, de 4 pares de cojones que hasta el día de hoy tú la vives y tú dices, se acabó lo que se da, se acabó el mundo, pobrecito, pero sí, es así. Hostia, lo de Pompeya, tío, fue brutal. Y mira, me has hecho recordar otra cosa de la Biblia que además es muy muy similar, es súper similar, que es lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? A ver, no fue un volcán per se, o sea, no fue un volcán como en Pompeya, pero es que tú lees el escrito y por cómo te retrata lo que pasó, te está contando exactamente igual, o sea, te está relatando una catástrofe natural. Aunque claro, te dicen que fue la ira de Dios y eso. Al igual que con los eclipses y desastres naturales y tal, los contaban como si fuese ejecutado por una mano divina, cuando es natural, como bien has dicho. En el caso de Sodoma y Gomorra, te relatan que cayó una lluvia de fuego y azufre sobre la ciudad, sobre las ciudades que estaban todas en una llanura, básicamente sobre la llanura, ¿no?, donde estaban estas ciudades, que además recordemos que no eran muy grandes, es decir, en aquellos tiempos una ciudad muy grande podía ser lo que a día de hoy es un pueblo. O sea, no es como Madrid, que te dice voy a rodear Madrid o voy a rodear México DF, por ejemplo, y te puedes hacer viejo andando, ¿no? Como quien dice.
antiguamente eran un poquito más pequeñas. Pero claro, tú dices, una lluvia de fuego. ¿No podría ser un meteorito o una serie de meteoritos que cayeron en esa llanura? Anda que no hay momentos en la historia en los que han caído meteoritos. De hecho, hasta hace poco, fijaros el meteorito que cayó, que no mató a nadie de milagro, y tampoco era precisamente pequeño. O incluso que aún se asemeja más, y es mucho más plausible, que fuese una versión más grande y devastadora de lo que pasó en Centralia. Exacto. Lo que pasó en Centralia es tremendamente similar a lo que te cuenta en la Biblia. O sea, eso pudo haber pasado perfectamente en otra parte del mundo. Y el caso de Centralia pasó hace tan solo 50 años. A día de hoy se puede seguir viendo. Pero por supuesto, y en Indonesia hace unos tantos años se murieron 400.000 personas por un tsunami. Entonces, ¿pero cómo me vas a decir que los tsunamis es una cosa del siglo XX, siglo XXI? Por supuesto que ocurrían antes. Y tú no sabes si en ese libro maravilloso te están hablando de uno, te están describiendo uno. No es la ira de nadie, ¿no? Es algo natural. Pero mira, eso, por ejemplo, yo siempre he pensado en por qué se hace eso con la Biblia, ¿no? Por ejemplo, con Jesucristo. Que yo, mi opinión personal, yo sí creo en su existencia histórica y que fue un revolucionario, ¿no? de su tiempo, de su época. Pero muchas de las cosas que decía, todo el mundo sabe y reconoce que eran parábolas y metáforas. O muchas de las cosas que dice el libro Revelación sobre el apocalipsis, el fin del mundo y demás, se sabe que son simbólicas y que no son literales. Entonces, ¿por qué unas cosas sí y otras no? ¿Por qué literalizan unas historias y otras las ven como simbólicas? ¿Por qué esta selección tan conveniente, entre comillas? Sí, aquí hay un gran problema. Yo creo que Jesús habrá sido un hombre maravilloso. El problema es que él fue una persona espiritual, profundamente, ricamente espiritual, e insisten en hacerlo ver como un hombre mágico. Y lo mismo con la Biblia. La Biblia es un libro profundamente espiritual. Y quieren hacerlo ver como algo mágico, como un libro que te cuenta las anécdotas mágicas donde ocurrieron esos formidables momentos mágicos en la historia. Y mira, no, la verdad es que no. Con la Biblia pasa lo mismo. Detrás de las historias que cuentan, al menos, vamos, es mi visión, ¿no? Hay una moraleja y un mensaje. O sea, por ejemplo, ¿cómo se puede tomar el diluvio universal como algo literal? O sea, ¿y el koala cómo llegó a Oriente Medio desde Australia? ¿Nadando a Kroll? ¿O el dragón de Komodo? Sí. A lo mejor fue una gran inundación de la época, que hace no muchos años, por ejemplo, me viene a la cabeza que en la India llovió sin parar durante más de un mes y decenas de miles de personas en decenas o cientos de kilómetros a la redonda tenían que ir en barca por la ciudad o saltando de tejado en tejado, porque estaba totalmente inundado. ¿Cómo sabes que no fue una inundación desmesurada de la época y que ellos se pensaron que eso era el acabose mundial? O igual, incluso ni siquiera eso, igual simplemente es una historia, ¿no? Para concienciar a la gente, para lanzar un mensaje diciendo que hay que limpiar este mundo. Que además hay que recordar, y esto está históricamente y arqueológicamente demostrado, y hay muchos escritos que lo avalan, ¿no? Que en aquella época está considerada prácticamente la peor época moral de la historia del hombre. La peor época moral de la historia. O sea, que ahí es nada. Para poner un ejemplo, había algunos cultos, ¿no? Religiones paganas en las que organizaban orgías sexuales, rebozados en sangre, o sea, totalmente inundados en sangre, hacían orgías. Y los niños, las mujeres se quedaban embarazadas y los niños que salían de esas orgías sangrientas luego eran lanzados a un fuego, o sea, era un ídolo, un dios que tenía una boca abierta y en la boca había fuego, ¿no? Una caldera, una hoguera, lo que fuese eso, pues, y los echaban. Imagínate. O sea, echaban al fuego dentro de la boca de ese dios a los niños que habían tenido con orgías paganas rodeadas de sangre. O sea, es que lo que vemos a día de hoy puede no ser nada en comparación con lo que se hacía antes. O sea, era un estadio moral asqueroso. Bancarrota moral, total. Exacto. Y a lo mejor simplemente se refería a eso, a que esa lluvia, no ese diluvio universal, que hacía falta una barrida total de
de gente, ¿no? De gentuza, como decimos muchas veces ahora de ojalá cayesen 50.000 bombas atómicas y nos llevasen a todas a tomar por culo, que no estamos cargando el planeta. Pues puede ser desde ese tipo de pensamiento, ¿no? Desde algo moral, de hace falta una gran limpieza en este mundo. No que haya ocurrido literalmente, sino que, claro, o sea, vamos a bajar, dicho de una manera bastardizada, vamos a bajar el inodoro, vamos a bajar la cadena y vamos a empezar otra vez porque aquí esto ya no da más, básicamente. Pero sí, es así. Y en cuanto al tema de la Biblia, lo mismo que en el documental ¿no? Hablan de que si hay pintadas cosas en las paredes, si hay vasijas, ¿sí? Es porque la vieron con sus ojitos. O sea, ¿cómo se puede creer de forma literal estas cosas? Por ejemplo, en la Biblia, ¿no? ¿Cómo te puedes creer de forma literal historias como la de Sansón, ¿no? Es decir, si tú le dices a un creyente, a una persona, ¿no? Que cree todas estas cosas, dices, oye, ¿crees que existió Hércules? Te dirá, ¿pero qué dices, loco? O sea, eso es mitología griega. Ah, claro. Pero en la Biblia te hablan de Sansón, ¿no? Un tío con super fuerza que cuentan que mataba leones a puñetazos, ¿no? Que mató a un león a puñetazos y que incluso dicen que con la quijada, que con la mandíbula de un burro derrotó a todo un ejército. O sea, cuya fuerza residía en la melena que tenía, ¿no? En su pelo. Y que al cortarle el pelo, pues que se le iba la fuerza. O sea, eso sí pasó. Así tal cual está escrito, literal. Porque entonces tuvieron que existir Hércules, Aquiles... Tuvieron que haber existido porque ni se te ocurra pensar que los griegos no tenían dotes literarios. Ni se te ocurra pensar que así como tú puedes crear una historia, que así como en la era moderna llega un japonés y se crea una historia para un RPG buenísimo, no te vayas... La imaginación se creó en el siglo XX y el siglo XXI. O sea, si esas fábulas existieron hace 2000 años, 5000 años, no, porque tuvo que haber pasado porque la gente no tenía imaginación. Volvemos sobre lo mismo. Es que eran idiotas completamente, lo que veían lo escribían. Es literal como el libro gordo de Petete. Esto es histórico y biográfico. No. Vamos a tener un poco de recato. Mira, hasta un agnóstico como yo sabe que la Biblia es un libro que lo abre y siempre va a decir, puede decir algo para ti, pero incluso fuera de las religiones abramánicas, y esto que sirva como prueba para sentar aún más lo que estás diciendo, Nails, incluso fuera de las religiones abramáticas, que son, a saber, el judaísmo, el catolicismo y el islamismo, hacen exactamente lo mismo. Hace exactamente, valga la redundancia, lo mismo que las metáforas bíblicas o del Corán, ¿verdad? Todas las otras religiones asiáticas hacen exactamente lo mismo. Es un gran libro moral que te sirve para que tú lo interpretes. Vuelvo a traer a colación el I Ching. Es lo mismo, o sea, tú no puedes decir que te dice las cosas literalmente, no, o sea, tú las adaptas para tu vida. Y siempre te da, qué sé yo, puede que te dé la mejor solución para afrontar un problema que tú estás teniendo en ese momento, algo que te trae mal, deprimido, etc. Para la queridísima audiencia de Nails. Amigas y amigos, hace 5000 años, hace 10.000 años y más, el hombre y la mujer se masturbaban, se reían, existía el humor, sí, el sentido del humor existía hace 10.000 años, no te vayas a creer que no. Se podían crear historias, se podía mentir, ¿verdad? Existía el sarcasmo. No es algo que tú ves por la televisión en el Doctor House. No se creó ahí el sarcasmo, no le creó el personaje. No. Existía de antes. Hace 10.000 años la gente, en muchos más sentidos de lo que tú quieras creer, era como tú. Y podían mentir, y podían, qué sé yo, buscarle la vuelta a las cosas, etcétera. Y podía inclusive ser un troll. Hace 5000 años seguramente existía un hijo de puta que le gustaba molestar a los demás y que se reía a costilla de los demás. O sea, por favor, no crean eso. El ser humano es el ser humano. Aquí hace 5000 años había otros valores culturales y morales, pero en serio, créanme, la gente tenía imaginación en aquel entonces y era capaz de hacer parábolas y metáforas. Así que no se tomen todo tan literal, por favor, porque ahí vienen los grandes malentendidos.